El paraboloide hiperbólico es una forma estructural de tipo cascarón conocida por su eficiencia y economía al cubrir grandes áreas de concreto con espesor delgado. Este tipo de estructuras, como bóvedas y cúpulas, han sido utilizadas desde tiempos antiguos hasta construcciones más modernas. El arquitecto español Félix Candela popularizó este tipo de paraboloides en México al utilizarlo con concreto reforzado en obras como las bodegas de Bacardí y en la iglesia de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Otro ejemplo importante es el gimnasio del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, que fue diseñado por Ricardo Guajardo, donde también se usó esta forma estructural. El reto trata sobre un párroco que ha decidido construir una iglesia con un paraboloide hiperbólico de una sola dirección, orientado hacia la calle, aprovechando sus ventajas, como el bajo espesor del concreto, que quiere que sea de 12 centímetros, y la simbra sea sencilla de líneas rectas. Para avanzar con el proyecto necesita un dibujo tridimensional y el cálculo del volumen del concreto y del aire interior, considerando que el terreno a cubrir es de 16 metros de ancho, 50 metros de largo y 8 metros de altura. Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 5, el cual está conformado por Frida Salinas, María Fernanda, Nasli Paola y yo, Gilberto de Jesús, y vamos a presentarles sobre la situación problema diseño arquitectónico del techo de una capilla. Para comenzar, ¿cómo se genera la superficie tridimensional de un paraboloide hiperbólico? Bueno, este es a base de la ecuación z es igual a x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado, en la cual el coeficiente a representa qué tan rápido se curva la parábola en el eje de las x y el coeficiente b qué tan rápido se curva la parábola en el eje de las y. Como el signo es negativo, le da concavidad opuesta. Para construir un techo con forma de paraboloide hiperbólico en serie en una sola dirección, tomando en cuenta las dimensiones del terreno que nos mencionó el párroco, lo primero que hicimos fue centrarlo en el punto del origen, es decir, en 0,0,0, tomando en cuenta que el largo de nuestro techo es de 50 metros, nuestro eje X va de menos 25 a 25 para cumplir estos 50 metros, así también como el ancho, que es de 16 metros, entonces nuestro eje Y va de menos 8 a 8. La forma general del techo que vamos a usar para este tipo de paraboloide es de z igual a por x cuadrada menos b por y cuadrada, ya que queremos que la altura máxima sea de 8 metros, justo en el origen vamos a usar esto para encontrar los valores de a y b. Sacamos una ecuación, ya que cuando x es igual a 25, z debe ser 8. Entonces sacamos la ecuación de 8 es igual a por 25 al cuadrado, que al final nos da 8 es igual a por 625, y despejándola obtenemos que a es igual a 8 entre 625. Lo mismo hicimos para el eje Y. Cuando y es igual a 8, z debe ser igual a menos 8. Entonces, menos 8 es igual a menos b por 64. Y despejándola nos sale que b es igual a 8 entre 64. Por último, sumamos 8 para que la parábola empiece desde el origen, subiendo los 8 metros que nos piden en el origen. Así que la ecuación final nos queda como z es igual a 8 entre 625 por x cuadrada menos 8 entre 64 por y cuadrada más 8. Lo que nosotros hicimos para graficar esta ecuación fue usar un programa que se llama CalcPlot 3D, en el que simplemente anotamos la ecuación, usamos los límites que ya mencioné y nos mostró cómo se vería. La relación que hay entre la orientación de la figura y su ecuación en coordenadas rectangulares es por medio de los signos y los denominadores de la función. Como x cuadrada es positiva, la curva tiende hacia arriba en el eje de las x, y como y cuadrada es negativa, la curva es hacia abajo en el eje de las y.
lo que principalmente nos indica el sentido de apertura de la superficie. Ahora, para determinar la longitud de los polines en donde se recargaría la siembra o el techo, es importante tener en cuenta la ecuación 1 que ya anteriormente se había propuesto, la cual es z es igual a 8 sobre 25x cuadrada menos 8 sobre 64y cuadrada más 8. Y las coordenadas se deben evaluar en dicha ecuación, obteniendo así la longitud deseada o necesaria del polín. Posteriormente, para determinar o poder considerar, para determinar el ancho y el grueso de dichos polines, es necesario considerar algunos aspectos, como la carga que debe soportar dicho polín, la separación que hay entre ellos, ya que a menor separación, menor carga individual, y a mayor separación deben ser más resistentes, ya que su carga aumentará. Las condiciones del terreno ya donde se llevaría a cabo la construcción y el riesgo de pandeo, ya que la relación entre la longitud y la separación transversal es muy fundamental en este punto. Se requería tener una idea de cuánto concreto se necesitaba, por lo tanto calculamos el volumen del concreto que requeriría la obra. Basándonos en las dimensiones que previamente ya habíamos visto del terreno, el volumen del concreto se calcula considerando que el techo tiene un espesor constante de 0.12 metros, por lo cual planteamos dos superficies, una exterior y una inferior, en la cual pues están exactamente separadas por ese mismo espesor. La diferencia entre las superficies es constante, así que el volumen del concreto se obtiene en base a una integral doble del espesor constante sobre la región que cubre el techo, que se muestra exactamente como viene en la figura, y es básicamente calcular la doble integral de 0.12. Con la misma integral usamos las dimensiones del terreno para resolverla, que en este caso los límites serían las medidas de 25 a menos 25 y de 8 a menos 8, obteniendo un área de 800 metros cuadrados, que fue multiplicar el 50 por el 16, y multiplicando el espesor de 0.12 metros, obtenemos que el volumen del concreto requerido es de 96 metros cúbicos. Ahora, para el volumen del aire dentro de la iglesia, lo necesitamos para tener más o menos una idea de la capacidad requerida de los aparatos del aire acondicionado. El volumen de aire corresponde al espacio interno que queda entre el piso y la cara interior del techo. Con esto podemos calcular la integral doble de la superficie interior sobre toda el área del terreno, usando nuestra ecuación de 8 sobre 625x cuadrada menos 8 sobre 64y al cuadrado menos 8 menos 0.2, calculando su integral doble con los límites que ya habíamos visto también con el volumen del concreto. En este caso, primero integramos en x y después en y, considerando cómo varía la altura del paraboloide a lo largo del terreno, y se muestra de este lado del procedimiento. Y después, para resolver cada una de las integrales, el volumen del aire contenido dentro de la iglesia resulta ser de 6.304 metros. El techo de la iglesia utilizará 96 metros cúbicos de concreto y tendrá una capacidad de 6.304 metros cúbicos de aire, lo cual es importante para diseñar adecuadamente el sistema de aire acondicionado. Pues al final se analizó cómo sería la construcción de esta capilla y obtuvimos una capilla en base a las ecuaciones y a nuestros aprendizajes obtenidos en nuestro curso de cálculo intermedio.